Cuando hablamos de la primera ley de Newton, se hace referencia a la fuerza neta, que es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, vamos a ver cómo se realiza este proceso. Si por ejemplo tengo un problema en el que me están diciendo que tengo una fuerza de 5 newtons inclinada a 60 grados respecto a la horizontal, quiere decir que va a formar un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. Pero me tienen que dar la orientación si es hacia el noreste, si nosotros recordamos nuestra rosa de los vientos, hacia arriba queda el norte, hacia abajo el sur, hacia el este, a la derecha el este, hacia la izquierda el oeste. Todos estos rangos intermedios pues, van a estar formados por el espacio entre las dos direcciones. Entonces este es el noreste, este es el noroeste, suroeste y el sureste. Entonces una fuerza de 5 newtons inclinada a 60 grados hacia el noreste tendría que estar en este cuadrante. Si vemos en nuestro plano cartesiano, pues entonces correspondería a este cuadrante, al que sería del lado positivo de X, positivo de Y. La otra fuerza de 8 newtons inclinada a 30 grados respecto a la horizontal hacia el noroeste, entonces va a estar inclinada a 30 grados respecto a la horizontal, pero en el noroeste, entonces el cuadrante al que nos referimos es este, el que estaría entre las X negativas y las Y positivas. Aquí vamos a tomar los signos usuales para nuestros ejes, como teníamos la X hacia la derecha positiva, hacia la izquierda negativa, la Y hacia arriba positiva, hacia abajo negativa. Y entonces vamos a necesitar sacar la suma vectorial de estas dos fuerzas. Entonces, el problema es resolver la suma vectorial de estas dos fuerzas, la de 5 newtons inclinada a 60 grados hacia el noreste y la de 8 newtons inclinada a 30 grados hacia el noroeste. Entonces, primero, de manera totalmente arbitraria, como ustedes lo quieran escoger, yo en este punto voy a escoger que esta fuerza, la de 5 newtons, la voy a llamar fuerza 1 y a esta otra le voy a llamar fuerza 2. Y entonces, si recordamos, para poder hacer la suma vectorial de dos vectores, el vector fuerza 1 tendría componentes fuerza 1 en X, fuerza 1 en Y. O sea, el vector tiene unas componentes XY igual al vector 2, XY. Para poder hacer la suma vectorial de los dos vectores, necesito saber quiénes son esas componentes, para poder hacer la suma de X con X y de Y con Y. De entrada no lo conozco, de entrada eso todavía no lo sé. Entonces lo que vamos a hacer es obtener las componentes X y las componentes Y a partir de todos estos datos que tenemos. Eso ya lo hemos hecho antes. Entonces primero vemos que cada uno de los vectores forma un triangulito con su ángulo y la parte de la componente en X y la parte de la componente en Y. Igual el otro vector forma un triangulito con su ángulo y la parte de lo que lo compone en X y la parte de lo que lo compone en Y. Entonces, si queremos obtener las componentes en X a partir de este triangulito, pues utilizamos las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, para obtener la fuerza 1 en X, multiplicamos el valor del vector por el coseno del ángulo que forma. Entonces ponemos 5 newtons por el coseno de 60 grados. Este valor lo vamos a obtener de una calculadora o de tablas de senos y cosenos. 5 newtons por el coseno de 60 grados vale 0.5. 5 por 0.5 nos da 2.5. De manera similar, con la fuerza 2 en X es 8 newtons por coseno de 30 grados, el ángulo que forma la fuerza 2 con la horizontal. El coseno de 30 grados es 0.87. Entonces 8 newtons por 0.87 nos da 6.96. Fíjense, en ambos casos las componentes X se sacan multiplicando el valor de la fuerza por el coseno del ángulo que forma. Ahora, para sacar las componentes verticales, las de Y, vamos a sacar fuerza 1 en Y multiplicando el valor del vector, el valor de la fuerza por el seno del ángulo que forma. Aquí el seno de 60 grados da 0.87. 5 por 0.87, 4.35. La fuerza 2 en Y es 8 newtons por el seno del ángulo que forman, 30 grados. 8 newtons por 0.5 nos da 4 newtons. Aquí nos da la casualidad de que estos nos salieron similares a estos, pero eso nada más es por la casualidad de los dos ángulos que estoy formando. Pero aquí no siempre va a ser así. Esto lo salió así porque así lo construí yo. Entonces, aquí solo vamos entonces finalmente a cuidar un detalle. Si tenemos este vector que va a tener
componentes x de este tamaño y y de este tamaño, nada más necesitamos que esté orientado hacia acá. Entonces, siguiendo nuestra convención de signos, que lo que va a la derecha es positivo, lo que va hacia arriba es positivo, lo que va a la izquierda es negativo, lo que va hacia abajo es negativo, para formar este vector tendríamos que tener una componente que fuera positiva y positiva, porque sería en x hacia acá y en y hacia acá. Entonces, positiva, positiva quiere decir que la componente en x del vector 1 va a ser positiva y la componente y del vector 1 también positiva. Pero el vector 2 está formado con una componente en la x hacia la izquierda, o sea, tendría que ser negativa. La componente x del vector 2 debería ser negativa y su componente y debería ser positiva. Con eso entonces, a la hora de sumar fuerza 1 en x y fuerza 2 en x, x con x, sumaríamos estas dos. Entonces sería 6.96 negativo más 2.5. Como es más grande el negativo, el resultado nos sale negativo. Eso lo vamos a reflejar aquí en esta suma. La fuerza neta es la fuerza 1 más la fuerza 2. O sea, la componente x de la fuerza 1 más la componente x de la fuerza 2. Como aquí le estamos poniendo negativo, entonces por eso más y menos. Aquí el más por menos nos da menos. Entonces más y menos nos da menos. El resultado de esta resta es este resultado. En la y sumamos y con y, entonces sumamos positivo con positivo y nos da positivo. Entonces y con y me da este valor. Entonces el vector fuerza neta finalmente es el que tiene las componentes menos 4.46 newtons, 8.35 newtons. Entonces, si ya encontramos que la fuerza resultante o la fuerza neta de estas dos fuerzas de 5 newtons inclinada a 60 grados y 8 newtons inclinada a 30 grados resulta ser la fuerza menos 4.46 newtons, 8.35 newtons, pues entonces resultaría que esta componente nos indica que tendría un valor negativo y la componente y un valor positivo, es decir, el vector iría en este cuadrante, como hacia acá, lo cual es razonable si pensamos como en el método del paralelogramo. Tomar el vector hacia acá y luego poner este por acá nos llevaría como por acá. Pero exactamente qué ángulo formaría y de qué tamaño sería este vector. Acuérdense que para saber el tamaño de un vector, lo que tenemos que hacer es sacar con Pitágoras la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado sumadas. Entonces, tamaño del vector fuerza neta es la raíz cuadrada de menos 4.46 al cuadrado, que es la x, más 8.35 newtons al cuadrado, que es la y. El menos al cuadrado se va, entonces 4.46 al cuadrado de 19.89 más 8.35 al cuadrado da 69.72. Sumamos los dos y nos da 89.61. Y después sacamos raíz cuadrada de eso y nos da el valor 9.47 newtons. Es decir, la magnitud del vector fuerza neta, este, es 9.47 newtons. Ahora, ¿qué ángulo forma? Si ustedes lo ven, el vector fuerza neta tiene una componente de tamaño 4.46 y otro de 8.35. Forman un triángulo y entonces podemos aplicar la función trigonométrica tangente del ángulo. La tangente del ángulo es el cateto puesto entre el cateto adyacente, puesto entre el adyacente. Al hacer la división nos da este valor, pero lo que queremos nosotros es el ángulo, no la tangente del ángulo. Entonces, para deshacernos de la tangente lo que hay que hacer es aplicar la función inversa. La función inversa de la tangente cancela a la función tangente, entonces solo nos sobrevive el ángulo. Pero como esto es una igualdad, tenemos que hacer lo mismo en ambos lados. Entonces, si aquí aplicamos la función inversa de la tangente, también la tenemos que aplicar en el otro lado. Solo que en este lado queda aplicado al número que teníamos antes. Entonces queda ángulo igual a la función inversa de la tangente de 1.87. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues vamos a poner en nuestra calculadora la segunda función y el valor o la función tangente para obtener la tangente inversa. En este caso, la función inversa de la tangente de 1.87 nos queda 61.86 grados. Entonces, con esto obtenemos el resultado de que
La fuerza neta es un vector de tamaño 9.47 newtons, inclinado 61.86 grados hacia el noroeste.